¿Un novio, mamá? A tus 55 años. Esto es absurdo. La voz de Alejandro resonaba por toda la sala mientras agitaba el celular de Elena en su mano. ¿Qué dirían mis hijos si vieran estas conversaciones? ¿Y estas fotos? ¿Qué pensaría papá? Elena Vázquez permanecía sentada en el sillón de su casa en Coyoacán, un barrio tradicional de la Ciudad de México. Sus manos, con algunas manchas que evidenciaban el paso del tiempo pero aún firmes y elegantes, temblaban ligeramente mientras trataba de mantener la compostura. La humillación se mezclaba con indignación en su rostro. ¿Te está gustando esta historia, verdad? Entonces escribe en los comentarios la frase «Todo tiene un propósito». Así sabré que realmente estás conectado con el mensaje. Y mira, el 94,8% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha y suscríbete ahora mismo. Es gratis. Y de esta manera seguirás recibiendo historias que pueden inspirar y transformar tu vida. Y no lo olvides, al final del video encontrarás más historias como esta. «Devuélveme mi celular, Alejandro», pidió con voz suave pero firme, «y no metas a tu padre en esto. Han pasado 3 años desde que Ramón nos dejó. Precisamente, así honras su memoria, coqueteando con desconocidos en internet como una chamaca. Por Dios, mamá, ¿qué te pasa? ¿Después de vieja te volviste loca?» Sofía, la hija del medio, quien hasta entonces había permanecido callada junto a la ventana, intervino con tono condescendiente. «Mamá, entendemos que te sientas sola, pero esto no es apropiado para una señora de tu edad». Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo cada palabra de sus hijos se clavaba en su corazón como pequeñas agujas. La casa familiar que alguna vez estuvo llena de risas, ahora se había convertido en un tribunal donde se juzgaban sus sentimientos. Un tribunal presidido por quienes ella más amaba. Daniela, la menor de sus hijos, entró a la sala con una charola de café que casi derramó al percibir la tensión en el ambiente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, dejando la charola sobre la mesita. «Esto está pasando». Alejandro prácticamente aventó el celular hacia su hermana menor. «Mamá tiene un amigo especial. Se llama Carlos. Es arquitecto jubilado y se mandan mensajitos como quinceañeros». Daniela miró la pantalla y luego a su madre, cuyo rostro ahora mostraba un rubor que mezclaba vergüenza y coraje. A diferencia de sus hermanos, su expresión se suavizó. «¿Y desde cuándo revisamos el celular de mamá como si fuera una niña?», preguntó Daniela, devolviendo el dispositivo a su madre con gentileza. «Desde que actúa como una», respondió Sofía con desdén. Alejandro solo vino a ayudarla con la aplicación del banco y encontró toda esta situación inapropiada. Elena finalmente se puso de pie. A pesar de ser considerablemente más baja que su hijo, su postura emanaba una dignidad que por un momento lo hizo retroceder. «Tengo 55 años, no 85. Y aunque tuviera 85, seguiría siendo dueña de mis decisiones». Su voz, normalmente dulce, ahora tenía un filo que sus hijos rara vez habían escuchado. «Ramón fue el amor de mi juventud y lo honré cuidándolo hasta su último día. Pero ahora estoy viva y tengo derecho a sentirme viva». El silencio que siguió fue interrumpido por el timbre del teléfono fijo. Era Carmela, su mejor amiga, quien sin saberlo había sido la arquitecta de esta nueva situación al crearle una cuenta de Facebook a Elena apenas un mes atrás. 3 semanas antes, la casa de Elena había sido escenario de una escena muy diferente. Carmela García, con su cabello teñido de un castaño rojizo y sus gafas de marco violeta, había llegado como un torbellino de energía a las 10 de la mañana,
Es inaudito que a estas alturas no sepas ni mandar un mensaje de WhatsApp, declaró mientras instalaba la aplicación de Facebook en el smartphone que Elena apenas usaba. Mis nietos de 7 años ya saben más de tecnología que tú. Elena observaba con una mezcla de diversión y aprensión. ¿Y para qué necesito yo esas cosas, Carmela? Con llamarte cuando quiero hablar me basta. Porque el mundo avanza, querida, y porque estás desperdiciando tu tiempo encerrada entre estas paredes. Carmela hizo un gesto abarcando la sala, donde las fotografías de Ramón seguían ocupando un lugar prominente. Además, el grupo de lectura ahora coordina todo por Facebook. Te estás perdiendo de muchas cosas. Entre quejas y risas, Elena se encontró creando un perfil. Carmela insistió en usar una fotografía reciente donde Elena sonreía bajo la luz del atardecer durante su última visita a Xochimilco. Esta foto captura tu esencia, afirmó Carmela, con la seguridad de quien ha sido amiga durante 4 décadas, seguro. Me veo como una vieja ridícula, protestó Elena sin convicción. Te ves como lo que eres, una mujer madura y hermosa que merece ser feliz, respondió Carmela mientras subía la fotografía. Ramón estaría de acuerdo conmigo. La mención de su difunto esposo trajo un silencio momentáneo. Elena miró hacia el retrato de Ramón sobre la chimenea. Su sonrisa cálida, congelada en el tiempo, parecía contemplarla desde ese otro mundo al que había partido tras una batalla de 2 años contra el cáncer. A veces me pregunto, ¿qué diría él?, murmuró Elena. Carmela tomó sus manos entre las suyas. Él te diría que vivieras, Elena. Recuerdo sus palabras en el hospital, cuando me pidió que no te dejara encerrarte en su recuerdo. La tarde transcurrió entre lecciones básicas de navegación, solicitudes de amistad enviadas a vecinos y antiguos compañeros de trabajo, y descubrimientos que para Elena resultaban sorprendentes. ¿Puedo ver fotos de mis nietos sin tener que esperar a que Sofía se digne a enviármelas?, preguntó con asombro al encontrar el perfil de su hija. Ese es apenas el comienzo, aseguró Carmela con una sonrisa cómplice. Pronto descubrirás todo un mundo. Lo que Elena no anticipaba era que ese mundo incluiría a Carlos Mendoza, un arquitecto jubilado de 62 años que había comentado en una publicación del grupo Lectores de Coyoacán 2 días después. Su comentario, una reflexión sobre García Márquez y el amor en los tiempos modernos, había captado su atención. Un simple me gusta en su comentario fue el inicio de todo. No puedo creerlo, murmuró Alejandro, interrumpiendo los recuerdos de Elena. Primero Facebook y ahora un novio. ¿Qué sigue? Un viaje a Cancún con un desconocido. Carlos no es un desconocido, respondió Elena, recuperando su celular de manos de Daniela. Es viudo, tiene 2 hijos mayores que ustedes, fue profesor en la Universidad Nacional durante 30 años y le gustan los mismos libros que a mí. Oh, perfecto. Entonces es un acosador educado, interrumpió Sofía con sarcasmo. Elena respiró profundo, buscando paciencia. Llevamos semanas conversando. Nos hemos visto 3 veces, siempre en lugares públicos, y viene a recogerme este sábado para ir al teatro. ¿Al teatro? La voz de Alejandro subió una octava. ¿Y cómo sabes que es quien dice ser? Podría ser un estafador, un ladrón. Te podrían secuestrar. La expresión de Elena oscilaba entre la exasperación y una extraña diversión. Era como si de pronto hubiera regresado en el tiempo, pero con los papeles invertidos. Ella, la madre sobreprotectora de antaño, ahora se encontraba defendiendo su derecho a tomar riesgos frente a sus hijos sobreprotectores. Carlos me recogió aquí mismo la semana pasada para tomar un café.
Ustedes estaban demasiado ocupados para visitarme, pero supongo que aún tienen llave de mi casa para venir a hurgar en mi teléfono. La culpa cruzó brevemente el rostro de Alejandro, pero fue rápidamente reemplazada por indignación. Venimos porque nos preocupamos por ti. No, viniste porque quieres controlarme, corrigió Elena con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Ya no soy una planta marchitándose en un rincón, Alejandro, y eso te molesta. Daniela, que hasta entonces había permanecido al margen, intervino de nuevo. Mamá tiene razón. Si la quisieran ver feliz, al menos conocerían a este señor antes de juzgarlo. Lo estás defendiendo. Sofía miró a su hermana menor con incredulidad. Estoy defendiendo el derecho de mamá a tener una vida propia, respondió Daniela. A sus 30 años era la única de los 3 hermanos que había atravesado un divorcio. Quizás por eso entendía mejor que nadie la soledad y el anhelo de compañía. El teléfono de Elena vibró en su mano. Un mensaje de Carlos iluminó la pantalla. Confirmo nuestra cita para el sábado. Conseguí boletos para la tercera fila. Espero que te guste García Lorca tanto como Gabo. Junto al mensaje, un emoji de flor que arrancó una sonrisa involuntaria a Elena. Alejandro interceptó esa sonrisa y negó con la cabeza. No te reconozco, mamá. Papá apenas cumplió 3 años de fallecido. 3 años, 2 meses y 17 días, corrigió Elena con suavidad. Cada mañana me despierto contando el tiempo. Pero también me despierto viva, Alejandro. Y eso es lo que tu padre quería. La tensión en la habitación podía cortarse con un cuchillo. Finalmente Sofía tomó su bolso. Tenemos que irnos. Piénsalo bien, mamá. No quisiéramos verte sufrir o hacer el ridículo. Esas últimas palabras, pronunciadas con aparente preocupación, fueron como una bofetada para Elena. El ridículo, repitió en voz baja. Eso es lo que realmente les preocupa, ¿verdad? ¿Qué dirán sus amigos si su madre cincuentona se enamora de nuevo? Nadie respondió. Alejandro y Sofía se despidieron con besos fríos y salieron presurosos, como escapando de una verdad incómoda. Solo Daniela permaneció un momento más, abrazando a su madre con genuino afecto. Ten cuidado, murmuró en su oído. Pero sé feliz, mamá. Te lo mereces. Cuando la puerta se cerró, Elena se desplomó en su sillón, exhausta emocionalmente. Sus ojos se posaron en la fotografía de Ramón. ¿Qué harías tú en mi lugar?, preguntó al aire, como lo había hecho cientos de veces desde su partida. El silencio habitual fue su única respuesta, pero por primera vez en 3 años, Elena sentía que podía interpretar ese silencio no como un vacío, sino como una oportunidad para llenarlo con nuevas voces, nuevas experiencias, quizás incluso con un nuevo amor. Carlos Mendoza contemplaba la pantalla de su computadora con una mezcla de nerviosismo y anticipación. A sus 62 años, con el cabello completamente blanco pero aún abundante y una complexión que mantenía gracias a sus caminatas diarias por Chapultepec, nunca imaginó que estaría chateando, término que había aprendido de su nieta adolescente, con una mujer que le hacía sentir mariposas en el estómago como un colegial. La foto de perfil de Elena lo había cautivado desde el primer momento. No era una belleza convencional, pero su sonrisa reflejaba una serenidad y una inteligencia que encontraba irresistibles. Sus conversaciones, inicialmente sobre literatura y gradualmente sobre sus vidas, sus pérdidas y sus esperanzas, se habían convertido en lo mejor de sus días. Su hija Lucía entró al estudio sin llamar, como era su costumbre desde que se había mudado temporalmente con él tras su separación. Otra vez pegado a la computadora, papá. ¿Quién es ella?
Carlos cerró instintivamente la ventana de chat, sintiéndose ridículamente culpable. Una amiga del grupo de lectura, respondió con fingida indiferencia. Lucía, de 40 años, arqueó una ceja con escepticismo. ¿La misma amiga por la que te compraste una camisa nueva y te pusiste esa loción que mamá te regaló hace años? No sé de qué hablas, murmuró Carlos, aunque el rubor en sus mejillas lo delataba. Papá, tienes 62 años, no 16. Si estás saliendo con alguien, está bien. Lucía se sentó frente a él con una expresión más seria. Solo quiero asegurarme de que no sea una de esas estafadoras que buscan viudos en Internet. Carlos rió con ganas. ¿Estafadora? Elena es viuda como yo. Tiene 3 hijos. Fue profesora de literatura y vive a 20 minutos de aquí, en Coyoacán. Nos hemos visto en persona, Lucía. La sorpresa en el rostro de su hija era evidente. Ya la conociste. ¿Por qué no me habías dicho nada? Porque sabía exactamente cómo reaccionarías. Como si necesitara tu permiso para tomar un café con una mujer interesante. Lucía pareció herida por un momento, pero luego suspiró. Tienes razón. Es solo que, desde que mamá falleció, me preocupo por ti. Lo sé, hija, pero estoy bien. De hecho, Carlos hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. De hecho, estoy mejor que bien. Me siento vivo de nuevo. Esa confesión, simple pero profunda, cambió algo en la atmósfera entre ellos. Lucía tomó la mano de su padre y la apretó con afecto. Entonces quiero conocerla. Si te hace sentir así, debe ser alguien especial. Carlos sonrió, agradecido por la comprensión de su hija. Si tan solo Elena tuviera la misma suerte con sus hijos. El sábado llegó más rápido de lo que Elena esperaba. Tras el enfrentamiento con Alejandro y Sofía, había pasado días debatiéndose entre la indignación y la duda. ¿Estaban sus hijos genuinamente preocupados o simplemente no podían concebir que su madre pudiera reinventar su vida? Más importante aún, ¿estaba ella preparada para desafiarlos por un hombre que apenas comenzaba a conocer? Carmela, su confidente habitual, no tenía dudas al respecto. Es tu vida, Elena. Tus hijos tienen la suya. ¿Te pidieron permiso ellos para casarse? ¿Para tener hijos? ¿Por qué deberías tú pedirles permiso para ser feliz? Ahora, de pie frente al espejo de su habitación, Elena se contemplaba con ojos críticos. El vestido azul marino, elegante pero no ostentoso, resaltaba su figura aún esbelta. El collar de perlas que había pertenecido a su madre añadía un toque clásico que la hacía sentir segura. Su maquillaje era sutil, apenas un toque de color en los labios y las mejillas. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí misma. No estoy demasiado vieja para estas emociones. Como respondiendo a su pregunta, su celular vibró sobre la cómoda. Un mensaje de Carlos. Estoy por salir, nervioso como un adolescente. ¿Es normal a nuestra edad? Esas palabras tan sinceras arrancaron una sonrisa de Elena. No, no estaba demasiado vieja. La capacidad de sentir, de emocionarse, de temer y de esperar no tenía fecha de caducidad. Respondió con dedos temblorosos, tan normal como las mariposas en mi estómago. Nos vemos pronto. El timbre sonó exactamente a las 7 de la tarde. Carlos era puntual, otra cualidad que Elena apreciaba. Respiró profundo, tomó su bolso y bajó las escaleras con una mezcla de entusiasmo y temor. Al abrir la puerta, la visión de Carlos, elegante en un traje gris y sosteniendo un pequeño ramo de gardenias, la dejó momentáneamente sin palabras. Espero no ser demasiado formal, dijo él con una sonrisa tímida. Hace tanto que no voy al teatro que ya no recuerdo el protocolo. Elena tomó las flores, conmovida por el gesto. Están perfectas. Tú estás perfecto.
Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, y un rubor cubrió sus mejillas. Carlos pareció relajarse visiblemente. Tú estás hermosa, Elena. El azul te sienta muy bien. Esa sencilla interacción, tan cargada de nerviosismo y expectativa, los hizo reír a ambos, disipando la tensión inicial. Elena invitó a Carlos a pasar mientras ponía las flores en agua, consciente de su mirada apreciativa recorriendo la sala decorada con su colección de arte popular mexicano. Tu casa refleja mucho de ti, comentó él, observando los detalles. Colorida pero serena. Tradicional pero con personalidad. ¿Es eso un cumplido profesional de arquitecto o personal? Preguntó Elena con una sonrisa. Ambos, respondió Carlos. En mi experiencia, los espacios hablan tanto de las personas como sus palabras. El trayecto hasta el teatro de la ciudad fue breve pero significativo. En el auto, Carlos puso música de Agustín Lara, uno de los favoritos de Elena según había descubierto en sus conversaciones online. Ese pequeño detalle, el haber recordado algo que ella había mencionado al paso, le pareció más valioso que cualquier ramo de flores. La obra, una reinterpretación moderna de La casa de Bernarda Alba, resultó ser intensamente emotiva. Elena, que conocía el texto casi de memoria tras años enseñándolo, se sorprendió redescubriéndolo a través de esta nueva puesta en escena. En cierto momento, durante una escena particularmente conmovedora sobre la opresión y el derecho a amar, sintió la mano de Carlos buscar la suya en la oscuridad. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como si hubieran estado haciéndolo durante años, en lugar de minutos. Al salir del teatro, la noche mexicana los recibió con una suave brisa y el bullicio típico del centro histórico en fin de semana. Carlos sugirió tomar algo en un café cercano, y Elena aceptó, no queriendo que la noche terminara tan pronto. ¿Qué te pareció la adaptación?, preguntó él mientras se acomodaban en una mesa junto a la ventana de un acogedor café con paredes de ladrillo expuesto y lámparas de estilo Art Deco. Reveladora, respondió Elena tras un momento de reflexión. Siempre pensé que conocía esta obra a fondo, pero esta noche fue como si la entendiera desde un lugar completamente nuevo. ¿En qué sentido? Elena jugueteó con su taza de té antes de responder. Bernarda Alba impone su voluntad sobre sus hijas por miedo, no por maldad. Teme al que dirán, al escándalo, a perder el control. Esta noche me di cuenta de que mis hijos están haciendo lo mismo conmigo. Carlos la miró con interés genuino. ¿Tus hijos desaprueban esto? Hizo un gesto vago que abarcaba a ambos. Alejandro encontró nuestras conversaciones en mi teléfono, explicó Elena con una mezcla de vergüenza y frustración. Él y Sofía prácticamente me organizaron un juicio familiar. Solo Daniela pareció entender. Lo siento, dijo Carlos con sinceridad. Mi hija Lucía también estuvo escéptica al principio, pero ahora hasta quiere conocerte. Mi hijo vive en Monterrey y es más pragmático. Dice que mientras yo sea feliz, lo demás no importa. Ojalá fuera tan simple para mí, suspiró Elena. Alejandro llegó a sugerir que estoy deshonrando la memoria de Ramón. Carlos guardó silencio un momento, como sopesando sus próximas palabras. Mi esposa, Mariana, antes de fallecer, me hizo prometer que no me convertiría en una estatua de sal, siempre mirando hacia atrás. Le tomó mucho tiempo aceptar que se iba, pero cuando lo hizo, su preocupación era que yo siguiera adelante. Tomó la mano de Elena sobre la mesa. No creo que el amor que sentimos por quienes perdimos disminuya en absoluto cuando permitimos que entre luz nueva en nuestras vidas. Las palabras de Carlos
Tocaron algo profundo en Elena. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero eran diferentes a las muchas que había derramado en los últimos 3 años. Estas no quemaban, más bien parecían limpiar algo dentro de ella. Gracias por entender, murmuró, apretando su mano. Es difícil explicar cómo se siente estar atrapada entre el ayer y el mañana. No necesitas explicármelo, respondió él con una sonrisa cálida. Lo estoy viviendo también, ¿recuerdas? El regreso a casa de Elena transcurrió en un silencio cómplice, interrumpido ocasionalmente por comentarios sobre la ciudad nocturna o recuerdos compartidos de sus respectivas vidas. Al llegar frente a la casa, Carlos apagó el motor, pero no hizo ademán de salir inmediatamente. Me gustaría verte de nuevo, dijo, girándose hacia ella con una expresión que mezclaba esperanza y vulnerabilidad. Quizás un día de campo en Chapultepec o una visita al Museo Soumaya. Lo que prefieras. Elena sintió que su corazón se aceleraba como no lo había hecho en décadas. Me encantaría, respondió con una voz que apenas reconoció como suya, tan ligera y juvenil. El momento que siguió parecía suspendido en el tiempo. Carlos se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo a retroceder si así lo deseaba. Pero Elena no se movió. Cuando sus labios se encontraron en un beso suave, casi tímido, fue como si algo dormido durante años despertara dentro de ella. Sus manos se posaron en los hombros de él, sintiendo la solidez y el calor que emanaban. Al separarse, ambos parecían ligeramente aturdidos, como adolescentes después de su primer beso. No esperaba, comenzó Carlos. Yo tampoco, completó Elena con una sonrisa. Pero me alegra que haya sucedido. Carlos la acompañó hasta la puerta, donde se despidieron con la promesa de hablar al día siguiente. Elena entró a su casa con una sensación de ligereza que no recordaba haber experimentado en años. Encendió las luces y se dirigió a la cocina para tomar un vaso de agua, intentando procesar todo lo que había sentido esa noche. Fue entonces cuando notó la figura sentada en el comedor. Alejandro la observaba con expresión sombría. Una llave, la que ella le había dado para emergencias, sobre la mesa frente a él. ¿Te divertiste?, preguntó con un tono que destilaba desaprobación. El contraste entre la magia de momentos antes y la hostilidad de su hijo golpeó a Elena como un balde de agua fría. La indignación reemplazó rápidamente a la sorpresa. ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Y cómo te atreves a entrar así sin avisar? Vine a asegurarme de que volvieras bien, respondió Alejandro poniéndose de pie. Y parece que llegué justo a tiempo para ver cómo te besabas con ese desconocido en su auto, como una... Ni te atrevas a terminar esa frase, lo interrumpió Elena, su voz peligrosamente baja. Carlos no es un desconocido, y lo que yo haga con mi vida romántica no es asunto tuyo. Es asunto mío cuando mi madre se comporta como una adolescente desesperada, estalló Alejandro. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus nietas? Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Elena dejó el vaso sobre la encimera con un golpe seco que sobresaltó a su hijo. El ejemplo de una mujer que se respeta lo suficiente para buscar felicidad, incluso cuando sus propios hijos quieren convertirla en una reliquia viviente, respondió con firmeza. Ahora quiero que me devuelvas esa llave y te vayas de mi casa. Mamá, estás cometiendo un error, insistió Alejandro, bajando ligeramente el tono ante la determinación de su madre. Ese hombre podría estar aprovechándose de ti, de tu soledad. ¿Mi soledad?, repitió Elena con una risa amarga. La soledad que has notado durante estos 3 años en que apenas me visitas una vez al mes. ¿Esa soledad? El golpe dio en el blanco. Alejandro desvió la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores de su madre.
Solo me preocupo por ti, murmuró, más débil ahora. No, hijo, te preocupas por tu idea de quién debería ser yo a mi edad, pero esa idea es tuya, no mía. Elena extendió la mano esperando la llave. Por favor, respeta mi espacio como yo respeto el tuyo. Después de un momento de tensión, Alejandro dejó caer la llave en la palma de su madre. Sin decir más, tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Cuando ese hombre te rompa el corazón o desaparezca con tus ahorros, no vengas llorando con nosotros. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en la casa vacía. Elena permaneció inmóvil en la cocina, sintiendo cómo la alegría de la velada se desvanecía bajo el peso de las palabras hirientes de su hijo. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas mientras contemplaba la llave en su mano, símbolo de una confianza ahora quebrantada. Pero junto a la tristeza, algo más crecía en su interior, una determinación que creía olvidada, un fuego que pensaba extinguido tras la muerte de Ramón. Su vida no había terminado con la de él, y nadie, ni siquiera sus hijos, tenía derecho a decidir cómo debía vivirla. Con esa resolución en mente, Elena se dirigió a su habitación. Antes de acostarse, hizo algo que se había convertido en un ritual durante 3 años: hablar con la fotografía de Ramón en su mesita de noche. Hoy conocí a alguien que me hizo sentir viva de nuevo, murmuró acariciando el marco. No sé si es demasiado pronto o demasiado tarde. No sé si nuestros hijos lo entenderán algún día, pero creo que tú sí entenderías. Por primera vez desde que comenzara este hábito, Elena no sintió el vacío aplastante que solía acompañar estos monólogos. En su lugar había una extraña sensación de paz, como si finalmente hubiera recibido una respuesta silenciosa pero inequívoca. Los días siguientes al incidente con Alejandro transcurrieron en un extraño limbo para Elena. Por un lado, sus conversaciones con Carlos se habían vuelto más profundas y frecuentes. Por otro, la brecha con sus hijos mayores parecía ensancharse. Solo Daniela mantenía contacto regular, incluso mostrando interés por conocer más sobre Carlos. No dejes que te afecte tanto, mamá, le aconsejó Daniela durante una de sus visitas semanales. Mientras compartían un café en la terraza, el canto de los pájaros y el aroma de las bugambilias creaban una atmósfera que contrastaba con la pesadez de su conversación. Alejandro siempre ha sido el más terco de nosotros. Ya entrará en razón. No es solo terquedad, respondió Elena, contemplando el jardín que con tanto esmero cuidaba desde la muerte de Ramón. Es como si cualquier atisbo de felicidad mía fuera una traición a la memoria de su padre. Daniela guardó silencio un momento, como organizando sus pensamientos. ¿Sabes? Cuando me divorcié de Miguel, todos me decían que estaba cometiendo un error, que debía seguir intentándolo. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café. Pero papá me dijo algo que nunca olvidaré. La vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de otros, incluso si esos otros somos nosotros, tus padres. Elena sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Eso sonaba exactamente como algo que Ramón diría. Tu padre siempre fue más sabio que yo, murmuró con una sonrisa nostálgica. No es cierto, rebatió Daniela con firmeza. Tú eres igual de sabia, mamá. Solo que ahora te toca aplicar esa sabiduría a tu propia vida. Ese mismo día, Elena tomó una decisión. En lugar de esperar a que sus hijos la entendieran, viviría su presente con la misma determinación con la que había enfrentado cada etapa anterior de su vida. Esa tarde, cuando Carlos la invitó a una exposición de fotografía en Bellas Artes,
Aceptó sin las reservas que habían nublado sus interacciones previas. La exposición resultó ser una retrospectiva de grandes fotógrafos mexicanos, desde Manuel Álvarez Bravo hasta Graciela Iturbide. Las imágenes, poderosas y evocadoras, generaron una conversación animada entre Elena y Carlos. Su capacidad para apreciar los mismos detalles, para emocionarse ante las mismas sutilezas, reforzaba esa conexión que habían comenzado a construir. «Mira esta», señaló Carlos, deteniéndose frente a una fotografía en blanco y negro de una pareja de ancianos tomados de la mano en una plaza. ¿No es hermoso, después de tantos años, seguir encontrando confort en la presencia del otro? Elena observó la imagen con atención. La ternura captada por el lente era palpable, las manos arrugadas entrelazadas, las miradas cómplices. «¿Crees que llegaremos a esa edad?», preguntó sin pensar. La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Carlos tomó su mano, imitando inconscientemente a la pareja de la fotografía. «Me gustaría intentarlo», respondió con una seriedad que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. «Si me das la oportunidad». Esa simple respuesta, tan sincera y directa, cristalizó algo en Elena. Los miedos y dudas que había estado acumulando sobre si era demasiado pronto, si estaba lista, si podía permitirse amar de nuevo, parecieron disolverse ante la certeza que veía en los ojos de Carlos. «No sé si saldrá bien», confesó en voz baja. «Tengo miedo de estar confundiendo gratitud con algo más profundo. Gratitud por hacerme sentir viva de nuevo». «La gratitud no es un mal comienzo», respondió Carlos con una sonrisa tranquilizadora. «De hecho, creo que es un cimiento más sólido que muchos otros. Yo también te agradezco, Elena, por recordarme que mi corazón aún puede latir así». Al salir de la exposición, bajo el cielo teñido de naranja del atardecer capitalino, Carlos la invitó a cenar en un pequeño restaurante de comida yucateca. La conversación fluyó naturalmente, saltando de temas como arquitectura prehispánica a anécdotas de sus años como profesores, de recuerdos compartidos de un México que ya no existía, a sueños que aún no se atrevían a nombrar completamente. «Mi hijo Pablo viene de Monterrey el próximo fin de semana», mencionó Carlos mientras compartían un postre de dulce de papaya. «Le he hablado de ti y quiere conocerte». Elena sintió una punzada de ansiedad. «¿Qué le has dicho exactamente?» «La verdad», respondió Carlos con simplicidad. «Que conocí a una mujer extraordinaria que me hace sentir como si tuviera 30 años menos, pero con la sabiduría de todos estos años vividos». La sinceridad de sus palabras derritió las defensas de Elena. «Tengo miedo de lo que dirán mis hijos si esto avanza», confesó. «Alejandro prácticamente me dijo que estoy deshonrando la memoria de su padre». Carlos tomó su mano sobre la mesa, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Te sigo. ¿Y tú qué piensas? ¿Sientes que estás traicionando a Ramón?». Elena reflexionó antes de responder. «Al principio sí, lo sentía así. Como si cada sonrisa, cada momento de alegría fuera una pequeña traición». Hizo una pausa buscando las palabras precisas. «Pero ahora pienso que la verdadera traición sería desperdiciar el tiempo que me queda, viviendo a medias por temor a lo que otros piensen. Incluso si esos otros son tus propios hijos», completó Carlos, comprendiendo perfectamente. «Exactamente». Elena apretó su mano, agradecida por ser entendida sin necesidad de explicaciones exhaustivas. «No quiero apartarlos de mi vida, pero tampoco puedo permitir que dicten cómo debo vivirla». El regreso a casa esa noche fue diferente. Elena invitó a Carlos a pasar,
a tomar una última copa de Jerez en su sala. La casa, que durante tanto tiempo había sido un santuario de recuerdos, parecía ahora más acogedora, con la presencia de este hombre que había entrado en su vida de manera tan inesperada. Sentados en el sofá, con la música suave de Agustín Lara de fondo, la conversación dio paso a un silencio cómodo, de esos que solo se comparten cuando hay verdadera intimidad. Cuando Carlos se inclinó para besarla, Elena respondió sin las dudas de la primera vez. Este beso fue más profundo, más seguro, como si ambos hubieran tomado una decisión sin necesidad de verbalizarla. Las manos de Carlos, cálidas y gentiles, recorrieron su rostro, su cuello, deteniéndose respetuosamente en cada caricia como pidiendo permiso para continuar. Elena, que había creído que esa parte de su vida estaba terminada, se sorprendió ante la intensidad de sus propias reacciones. Su cuerpo, que había permanecido adormecido durante años, despertaba con cada toque, cada susurro, cada mirada. ¿Te está gustando esta historia, verdad? Entonces escribe en los comentarios la frase "todo tiene un propósito". Así sabré que realmente estás conectado con el mensaje. Y mira, el 94,8% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha y suscríbete ahora mismo. Es gratis y de esta manera seguirás recibiendo historias que pueden inspirar y transformar tu vida. Ah, y no lo olvides, al final del video encontrarás más historias como esta. Podemos ir tan despacio como necesites, murmuró Carlos contra su oído, percibiendo quizás su nerviosismo. Elena lo miró a los ojos, reconociendo en ellos el mismo deseo, la misma mezcla de vulnerabilidad y certeza que sentía ella. Ya hemos esperado bastante, ¿no crees? Respondió con una sonrisa que mezclaba timidez y determinación. Esa noche, en la habitación que durante décadas había compartido con Ramón, Elena redescubrió una parte de sí misma que creía perdida. No fue solo el acto físico, sino la ternura, la paciencia y el respeto mutuo que lo acompañaron. Carlos, consciente del significado de ese momento, convirtió cada caricia en una afirmación, cada beso en una promesa. Después, recostada junto a él en la oscuridad, Elena experimentó una extraña sensación de paz. No había culpa, como había temido. No había la sensación de estar traicionando un recuerdo sagrado. En su lugar había gratitud. Gratitud hacia la vida que le permitía este nuevo comienzo. Gratitud hacia Ramón por los años compartidos. Y gratitud hacia Carlos por ayudarla a redescubrir que su corazón aún tenía capacidad para amar. ¿En qué piensas?, preguntó él, acariciando suavemente su cabello. En que la vida tiene un extraño sentido del humor, respondió Elena. A los 55 me siento como una adolescente descubriendo el amor por primera vez. Carlos rió suavemente. Creo que es mejor así. Tenemos la pasión de la juventud, pero la sabiduría para apreciarla en toda su dimensión. Elena se acomodó en su abrazo, sintiendo el latido constante de su corazón. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que no siento que estoy reemplazando lo que tuve con Ramón. Es como si mi corazón hubiera creado un espacio nuevo, completamente separado. Lo entiendo perfectamente, asintió Carlos. Mariana siempre ocupará un lugar irreemplazable en mi vida. Pero eso no significa que no haya espacio para un nuevo amor, diferente pero igualmente valioso. Esas palabras, tan alineadas con lo que ella misma sentía, confirmaron a Elena que había encontrado en Carlos alguien que realmente la comprendía en un nivel que pocos podrían alcanzar. Con ese pensamiento reconfortante, se dejó llevar por el sueño, sintiéndose verdaderamente en paz por primera vez en años.
A la mañana siguiente, Elena despertó con una mezcla de emociones. La felicidad por lo vivido la noche anterior se entrelazaba con una ansiedad latente sobre cómo manejaría esta nueva fase de su vida, especialmente frente a sus hijos. Carlos, percibiendo su inquietud, sugirió preparar el desayuno juntos, una actividad mundana que sirvió para anclar en la realidad lo que habían compartido. ¿Sabes? Mi hijo Pablo llega el viernes, mencionó Carlos mientras batía los huevos para un omelette. Pensaba organizar una pequeña cena en casa. Me encantaría que vinieras y si quisieras traer a alguno de tus hijos, sería maravilloso. Elena, que cortaba fruta para acompañar el desayuno, se detuvo un momento. La idea de formalizar así su relación, de presentar a Carlos a sus hijos en un contexto familiar, era a la vez aterradora y necesaria. Podría invitar a Daniela, respondió finalmente. Es la única que ha mostrado apertura hacia esto que está pasando entre nosotros. Carlos asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. No hay prisa, Elena. Podemos ir construyendo puentes gradualmente. Esa actitud, ese respeto por sus tiempos y sus circunstancias, era precisamente lo que hacía que Carlos fuera tan especial para ella. No presionaba, no exigía, simplemente ofrecía su apoyo y comprensión. Después del desayuno, cuando Carlos se preparaba para marcharse, ambos sabían que habían cruzado un umbral significativo en su relación. Ya no eran simplemente dos personas disfrutando de la compañía mutua, habían creado un vínculo que tendrían que defender, nutrir y, eventualmente, integrar en sus vidas familiares. Te llamaré más tarde, prometió Carlos, besándola suavemente en el umbral de la puerta. Y Elena, gracias por esta noche, por tu confianza, por tu valentía. Cuando la puerta se cerró tras él, Elena permaneció un momento apoyada contra ella, procesando todo lo ocurrido. Una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios. A sus 55 años, cuando creía que su vida estaba definida por la pérdida y la nostalgia, se encontraba experimentando emociones que pensaba reservadas para corazones más jóvenes. El sonido de su teléfono la sacó de sus reflexiones. Era un mensaje de Sofía. Pasaremos a visitarte hoy. Alejandro tiene algo importante que decirte. La ansiedad regresó de golpe. Habría visto a alguno de sus hijos a Carlos saliendo de la casa. Se trataba de otra intervención familiar. La felicidad de momentos antes se vio empañada por la perspectiva de un nuevo enfrentamiento. Con manos ligeramente temblorosas, Elena respondió: «Los espero a la hora de la comida». Luego, tras un momento de duda, añadió otro mensaje: «Por favor, vengan con respeto. Esta sigue siendo mi casa y mi vida». Las horas hasta la llegada de sus hijos transcurrieron en un estado de nerviosismo creciente. Elena limpió compulsivamente la casa, cambió las sábanas, abrió ventanas para airear cada habitación, como si pudiera borrar así cualquier evidencia de la noche anterior. Se sentía ridícula haciéndolo. Era una mujer adulta, por Dios santo, pero no podía evitarlo. Justo antes de la hora acordada, Elena llamó a Carmela. Necesitaba el apoyo de su amiga, su perspectiva desenfadada y directa. ¿Pasó lo que creo que pasó?, preguntó Carmela sin preámbulos, con esa intuición que solo las amigas de toda la vida poseen. Sí, confesó Elena, sintiendo un rubor subir a sus mejillas a pesar de estar sola. Y fue hermoso, Carmela. Me sentí viva de nuevo. ¡Aleluya!, exclamó su amiga con genuina alegría. Ya era hora, querida. Estaba empezando a temer que te convirtieras en una de esas viudas que transforman su casa en un mausoleo.
Elena no pudo evitar reír ante la franqueza brutal de Carmela. El problema es que Sofía y Alejandro vienen en camino y según el mensaje tienen algo importante que decirme. «¡Oh, Dios!», suspiró Carmela. «¿Crees que te vieron?». «No lo sé, es posible. O quizás Alejandro les contó sobre vernos besándonos el otro día». «Escúchame bien, Elena Vázquez». La voz de Carmela adquirió un tono serio que rara vez utilizaba. «No te disculpes, no te avergüences. Estás viviendo, no cometiendo un crimen». Esas palabras, simples pero poderosas, le dieron a Elena la fuerza que necesitaba. Cuando el timbre sonó, se irguió con dignidad, preparada para enfrentar lo que viniera. Alejandro, Sofía y, sorprendentemente, Daniela estaban en la puerta. Los tres con expresiones solemnes que inmediatamente pusieron a Elena en guardia. «Pasen», invitó, manteniendo un tono neutro. «Acabo de preparar limonada». Ya en la sala, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Alejandro carraspeó y sacó una carpeta de su maletín. «Mamá, hemos estado investigando a tu amigo», comenzó pronunciando la palabra amigo con un desdén apenas disimulado. «Y creemos que debes saber algunas cosas antes de seguir adelante con esta situación». Elena sintió que su estómago se contraía. «¿Investigando? ¿Como si fuera un criminal? Como personas preocupadas por tu bienestar», intervino Sofía con su habitual tono condescendiente. «Carlos Mendoza no es quien dice ser». Daniela, que hasta entonces había permanecido callada, se removió incómoda en su asiento. «Yo no estoy de acuerdo con esto, mamá». «¡Que conste!». Alejandro ignoró la intervención de su hermana menor y abrió la carpeta extrayendo algunas hojas impresas. «Dice ser arquitecto retirado, pero en realidad fue despedido de su último trabajo por irregularidades financieras. Su esposa no murió de cáncer, como te contó, sino en un accidente automovilístico en el que él iba conduciendo. Y lo más importante», hizo una pausa dramática, «tiene deudas considerables. Claramente está buscando una mujer mayor, vulnerable y con recursos económicos». Elena escuchó todo esto con una mezcla de incredulidad y creciente indignación. Cada afirmación sonaba absurda, completamente discordante con el hombre que había llegado a conocer. «¿De dónde has sacado toda esta información?», preguntó con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Contraté a un investigador privado», respondió Alejandro, como si fuera lo más normal del mundo. «Era necesario, mamá. Estaba cegada por este hombre». La revelación fue como un puñetazo en el estómago, no tanto por las supuestas verdades sobre Carlos, en las que instintivamente no creía, sino por la invasión a su privacidad, por la falta de respeto que implicaba tal acción. «¿Con qué derecho?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro controlado. «¿Con qué derecho intervienes así en mi vida?». «Con el derecho que me da ser tu hijo y preocuparme por ti», respondió Alejandro con firmeza. «Ese hombre te está utilizando, mamá. Y anoche…». Se detuvo, como si le costara pronunciar las palabras. «Anoche cruzó una línea que no debería haber cruzado, así que sí lo habían visto». Elena sintió que el rubor subía por su cuello hasta sus mejillas, no por vergüenza de lo ocurrido, sino por la humillación de saber que su intimidad había sido violada de esa manera. «¿Me estabas espiando?», preguntó, la indignación creciendo en su interior. «Pasé a dejarte unas medicinas que habías olvidado en casa», explicó Alejandro, aunque evitó mirarla directamente. «Y lo vi saliendo esta mañana. No fue difícil atar cabos». Elena se puso de pie lentamente, sintiendo una furia fría que no recordaba haber experimentado jamás. «Escúchenme bien los tres», dijo con voz controlada pero firme. «Agradezco vuestra preocupación,
aunque los métodos me parecen deplorables. Pero soy una mujer adulta, no una niña ni una anciana senil. Si quiero invitar a un hombre a mi casa, si quiero compartir mi cama con él, si quiero reconstruir mi vida, es mi decisión y solamente mía. Sofía la miró con espanto. Mamá, no puedes hablar así tan crudamente. ¿Por qué no? Porque las mujeres de mi edad se suponen que no tienen deseos, que no tienen derecho a sentir, a vivir. Elena negó con la cabeza. Eso se acabó. No voy a disculparme por estar viva. Alejandro se levantó también, confrontándola. Ese hombre te está manipulando, te está usando, y tú estás tan desesperada por compañía que no puedes verlo. Las palabras de su hijo golpearon a Elena como bofetadas, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Era eso lo que pensaba de ella? Una mujer desesperada, fácil de engañar, incapaz de distinguir entre el interés genuino y la manipulación. Fuera de mi casa, dijo con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Todos, ahora. Sofía pareció sorprendida. Mamá, solo queremos protegerte. No, la interrumpió Elena. Quieren controlarme. Quieren decidir cómo debo vivir el resto de mi vida. Y no lo voy a permitir. Se dirigió a la puerta y la abrió con determinación. Cuando estén dispuestos a tratarme como a una adulta, con opiniones y decisiones propias, serán bienvenidos de nuevo. Hasta entonces prefiero la soledad a este tipo de preocupación. Alejandro recogió sus documentos con movimientos bruscos. Te vas a arrepentir cuando ese estafador desaparezca con tus ahorros, advirtió mientras se dirigía a la puerta. Si eso ocurre, será mi error, respondió Elena sin inmutarse. Mi vida, mis errores. Sofía la siguió, no sin antes lanzarle una mirada de reproche. Esto le rompería el corazón a papá, murmuró al pasar junto a ella. Esas palabras, destinadas a herirla, rebotaron sorprendentemente sin efecto. Tu padre quería mi felicidad por encima de todo, respondió Elena. Algo que, aparentemente, tú has olvidado. Solo Daniela se detuvo al salir, abrazando brevemente a su madre. Yo no estoy de acuerdo con esto, susurró. Hablaremos luego. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Elena se apoyó contra ella, sintiendo cómo las piernas le fallaban. La adrenalina del enfrentamiento comenzaba a diluirse, dejando paso al dolor. Sus propios hijos, la sangre de su sangre, consideraban que era incapaz de tomar decisiones sensatas sobre su vida amorosa. La veían como una presa fácil, una mujer vulnerable cuya soledad nublaba su juicio. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y llamó a Carlos. Necesitaba escuchar su voz, confirmar que lo que habían compartido era real y no una elaborada ilusión como sus hijos sugerían. Elena, la voz de Carlos, sonó preocupada al otro lado de la línea. ¿Está todo bien? Suenas alterada. Mis hijos vinieron, explicó ella, intentando controlar el temblor en su voz. Te han estado investigando, Carlos. Dicen cosas terribles sobre ti. Que fuiste despedido por fraude, que tu esposa murió en un accidente que tú causaste, que tienes deudas. Un silencio pesado cayó sobre la línea. El corazón de Elena se detuvo por un instante. Era posible que... Nada de eso es cierto, respondió finalmente Carlos, su voz firme pero dolida. Mi esposa murió de cáncer después de 3 años de tratamiento. Me jubilé voluntariamente hace 5 años, con todos los honores. Y aunque no soy rico, vivo cómodamente sin deudas significativas. Hizo una pausa. Elena, puedo mostrarte documentos, puedo presentarte a colegas, amigos, incluso a mis médicos que me atendieron cuando sufrí depresión tras la muerte de Mariana. No tengo nada que ocultar. El alivio que sintió Elena fue tan intenso que casi la hizo desplomarse. Te creo,
dijo con sinceridad. No necesito pruebas. Pero tus hijos están asustados, completó Carlos con gentileza. Asustados de perder a su madre, de que alguien ocupe un lugar que consideran intocable. Lo entiendo, Elena. En su lugar, quizás yo sentiría lo mismo. Esa comprensión, esa capacidad para ponerse en el lugar de quienes lo estaban difamando, conmovió a Elena profundamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, sintiéndose de pronto exhausta emocionalmente. ¿Qué quieres hacer tú?, devolvió Carlos la pregunta. Esta es tu familia, Elena. Si necesitas tiempo, si necesitas distancia de mí para arreglar las cosas con ellos, lo entenderé. Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Ese ofrecimiento desinteresado era la prueba final que necesitaba. Un manipulador, un estafador, habría insistido en apartarla de su familia, en aislarla. Carlos, en cambio, ponía sus necesidades por encima de sus propios deseos. No, respondió con firmeza renovada. No voy a permitir que el miedo y el prejuicio dicten mi vida. Si están dispuestos a conocerte, a darte una oportunidad justa, maravilloso. Si no, tendrán que aceptar mis decisiones o mantenerse al margen. ¿Estás segura?, preguntó Carlos, la esperanza evidente en su voz. Completamente, confirmó Elena. De hecho, quiero ir a esa cena con tu hijo. Y sí, llevaré a Daniela. Es hora de empezar a construir puentes, no muros. Cuando colgó el teléfono, Elena se sentía simultáneamente agotada y revitalizada. El enfrentamiento con sus hijos había sido doloroso, pero también liberador. Por primera vez en décadas, había establecido límites claros. Había defendido su derecho a la felicidad por encima de las expectativas ajenas. Se dirigió al pequeño escritorio en el rincón de su habitación y sacó el diario que había comenzado tras la muerte de Ramón. En sus páginas había vertido su dolor, su soledad, sus miedos. Ahora, con letra firme a pesar de las emociones turbulentas, escribió: Hoy elegí vivir. No sobrevivir, no existir, sino vivir plenamente, con todo lo que eso implica, el riesgo, la incertidumbre, la posibilidad de sufrir, pero también con la certeza de que merezco más que resignación. Ramón me enseñó a amar sin reservas. Sería una traición a ese aprendizaje no permitirme amar de nuevo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Elena no había vuelto a saber de Alejandro ni de Sofía desde el enfrentamiento, aunque Daniela mantenía contacto diario, como asegurándose de que su madre estuviera bien. Carlos, por su parte, había intensificado sus atenciones, como si quisiera compensar el dolor causado por la situación familiar. El viernes llegó más rápido de lo que Elena esperaba. La perspectiva de conocer al hijo de Carlos y, más importante aún, de presentar a Daniela a esta nueva parte de su vida, la llenaba simultáneamente de nerviosismo y esperanza. Quizás esta cena podría ser el primer paso hacia la normalización de su relación. Daniela llegó puntual a casa de Elena para ir juntas. Su expresión era una mezcla de curiosidad y apoyo. ¿Nerviosa?, preguntó mientras su madre se retocaba el maquillaje por tercera vez. Aterrada, confesó Elena con una risa temblorosa. Me siento como una adolescente presentando a su novio a la familia. Técnicamente, eso es exactamente lo que estás haciendo, respondió Daniela con una sonrisa pícara. Solo que invertido, la hija conociendo al novio de mamá. Elena le lanzó una mirada de reproche juguetón. No ayudas, ¿sabes? Durante el trayecto a casa de Carlos, en el elegante barrio de Polanco, Elena puso al día a su hija sobre la relación.
cómo habían conectado primero intelectualmente, cómo habían descubierto que compartían no solo gustos, sino también valores y experiencias de vida similares. Suena demasiado perfecto, comentó Daniela con cierto escepticismo. ¿No tiene defectos este señor? Elena sonrió. Oh, claro que los tiene. Es terriblemente obstinado cuando cree tener la razón. Tiene un gusto musical cuestionable. Ama la música disco, por Dios santo. Y no sabe cocinar nada más elaborado que huevos revueltos. Vaya, suena como un candidato terrible, bromeó Daniela. Luego, más seria, añadió: Me alegra verte así, mamá. Hacía años que no te brillaban los ojos de esta manera. Esas palabras tocaron profundamente a Elena. De verdad se nota tanto, como un faro en la noche, aseguró Daniela. Por eso Alejandro y Sofía están tan alterados. No es solo que estés saliendo con alguien, es que estás feliz. Y eso les recuerda que ya no eres exclusivamente mamá. Eres Elena, una mujer con deseos y necesidades propias. La sabiduría de su hija menor nunca dejaba de sorprenderla. A sus 30 años, Daniela parecía poseer una comprensión de la naturaleza humana que superaba con creces a la de sus hermanos mayores. Al llegar a casa de Carlos, Elena sintió que su corazón se aceleraba. El edificio, un elegante condominio de estilo Art Deco restaurado, reflejaba el buen gusto que había percibido en él desde el principio. Carlos los esperaba en la entrada, impecablemente vestido, pero con un delantal de cocina que añadía un toque entrañable a su apariencia. «Bienvenidas», saludó con genuina calidez, besando la mejilla de Elena y extendiendo su mano a Daniela. «Es un placer finalmente conocerte». «El placer es mío», respondió Daniela, evaluándolo con esa mirada penetrante tan característica suya. «Mi madre no ha parado de hablar de usted». «Por favor, tutéame», pidió Carlos mientras las guiaba hacia el interior. «Y espero que haya dicho cosas buenas». «Solo las mejores», aseguró Elena, sintiendo cómo la tensión inicial se diluía ante la naturalidad de la interacción. El apartamento de Carlos era exactamente como Elena lo había imaginado, espacioso pero acogedor, con estanterías repletas de libros, algunas piezas de arte moderno mexicano en las paredes y esa mezcla perfecta entre elegancia y calidez que reflejaba su personalidad. Desde la cocina llegaban aromas tentadores que contradecían la supuesta incapacidad culinaria que Elena había mencionado a su hija. «Pensé que no sabías cocinar», comentó con una sonrisa suspicaz. «Y no sé», confesó Carlos con una risa. «Pero mi hijo Pablo sí. Llegó esta mañana y ha tomado el control absoluto de mi cocina». Como invocado por sus palabras, Pablo emergió de la cocina. Era un hombre alto y delgado, con el mismo pelo blanco de su padre, pero con rasgos más angulosos. Su sonrisa, sin embargo, era idéntica a la de Carlos, amplia, sincera, ligeramente ladeada. «Así que tú eres la famosa Elena», dijo, secándose las manos en un paño antes de saludarla. «Mi padre no ha hablado de otra cosa en semanas. Ya estaba empezando a pensar que te había inventado». Elena se sonrojó ligeramente. «Y tú debes ser Pablo. Tu padre también habla mucho de ti». «Todas mentiras, seguramente», bromeó Pablo, girándose luego hacia Daniela. «¿Y esta bella jovencita?» «Mi hija Daniela», presentó Elena. Tras los saludos iniciales y una copa de vino para romper el hielo, la cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente relajado. Pablo resultó ser tan conversador como su padre, compartiendo anécdotas de su vida en Monterrey y de su trabajo como profesor universitario. Daniela, inicialmente reservada, pronto se involucró en la conversación,
especialmente cuando descubrieron un interés compartido por el cine independiente. En un momento dado, mientras Pablo y Daniela discutían animadamente sobre la última película de Cuarón, Carlos se acercó discretamente a Elena en la cocina, donde ayudaba a preparar el café. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja, colocando una mano cálida en su espalda. Sorprendentemente bien, confesó Elena. Tu hijo es encantador y parece que se está llevando de maravilla con Daniela. Lo mismo digo de tu hija, respondió Carlos, inteligente y directa, como su madre. Hizo una pausa, como considerando sus siguientes palabras. Cuando Pablo tenía 6 años, su madre y yo nos separamos temporalmente. Fue una época difícil, pero cuando finalmente regresé a casa, él me dijo algo que nunca olvidaré. Papá, cuando tú eres feliz, yo también soy feliz. Los ojos de Carlos brillaban al recordarlo. Creo que a veces nuestros hijos entienden mejor de lo que pensamos. Las palabras reverberaron en Elena, tocando una fibra profunda. Ojalá todos mis hijos pudieran verlo así. Dale tiempo, aconsejó Carlos, apretando suavemente su mano. El amor verdadero tiene una forma de revelarse incluso a los más escépticos. De regreso a la sala, con bandejas de café y un postre de 3 leches preparado por Pablo, la conversación derivó hacia temas más personales. Entonces, ¿cómo se conocieron exactamente?, preguntó Pablo con genuina curiosidad. Elena y Carlos intercambiaron miradas cómplices. Facebook, respondieron al unísono, provocando risas en la mesa. ¿En serio? Daniela parecía sorprendida. Mi madre, la tecnófoba, conoció a alguien por Facebook, todo gracias a mi amiga Carmela, explicó Elena. Prácticamente me obligó a crear una cuenta, y un día comenté en una publicación sobre García Márquez. Y yo vi ese comentario y pensé, esta mujer entiende exactamente lo que quiso decir Gabo, completó Carlos. Un me gusta llevó a otro, y antes de darnos cuenta estábamos intercambiando mensajes diarios. Es inesperadamente romántico, comentó Daniela con una sonrisa apreciativa. La vida suele serlo cuando menos lo esperas, respondió Pablo, levantando su copa en un brindis improvisado. Por los nuevos comienzos, sin importar cuándo lleguen, todos bebieron a ese sentimiento, y Elena sintió una calidez que iba más allá del vino. Era la calidez de sentirse comprendida, aceptada, incluida en una nueva configuración familiar que, aunque incipiente, tenía el potencial de convertirse en algo hermoso. Al final de la velada, cuando Pablo insistió en acompañar a Daniela hasta su auto para intercambiar recomendaciones de películas, un pretexto transparente que hizo sonreír a Elena, Carlos la tomó de las manos en la intimidad momentánea del salón. Gracias por esta noche, dijo con sincera emoción. Ver a nuestros hijos así, conectando, me hace pensar que quizás, alentó Elena, sintiendo que su corazón se aceleraba ante la intensidad de su mirada. Quizás esto no es solo un nuevo capítulo en nuestras vidas. Quizás es el comienzo de una historia completamente nueva. Carlos tomó aire, como reuniendo valor. Elena, sé que puede parecer prematuro, y entendería perfectamente si quisieras más tiempo, pero estos meses contigo han sido los más felices que recuerdo en muchos años. Y me preguntaba si... El sonido de la puerta abriéndose interrumpió el momento. Pablo y Daniela regresaban, riendo como viejos amigos. Cualquier declaración que Carlos estuviera a punto de hacer quedó suspendida en el aire. Una promesa no pronunciada, pero claramente percibida por ambos. De camino a casa, Daniela se mostró inusualmente pensativa. ¿Y bien?
preguntó finalmente Elena, incapaz de contener su curiosidad. ¿Veredicto? Me gusta, admitió Daniela sin rodeos. Ambos, de hecho. Carlos es evidentemente un hombre culto, respetuoso y está claramente loco por ti. Y Pablo, bueno, parece haber heredado todos esos rasgos. Elena sonrió, aliviada. Entonces, ¿tengo tu bendición? Como si la necesitaras, respondió Daniela con una risa. Pero sí, absolutamente. Creo que Carlos es exactamente lo que necesitas en tu vida ahora. Hizo una pausa. Y creo que deberías hablar con Alejandro y Sofía. No para pedirles permiso, sino para hacerles entender que esto es serio, que te hace feliz y que no van a disuadirte. Elena asintió lentamente. Su hija tenía razón. No podía seguir evitando indefinidamente a sus otros hijos. Tarde o temprano tendría que enfrentar esa confrontación si quería construir un futuro que incluyera tanto a Carlos como a su familia. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. 2 días después, coincidiendo con el cumpleaños de su nieto mayor, Elena fue invitada a una comida familiar en casa de Alejandro. La invitación, transmitida a través de Daniela, venía con una condición implícita: no mencionar a Carlos ni traerlo a colación. Era una tregua frágil, un intento de mantener la paz familiar ignorando el elefante en la habitación. Elena decidió asistir, pero no con la intención de seguir ese pacto tácito. Si surgía naturalmente en la conversación, no ocultaría la importancia que Carlos había adquirido en su vida. No provocaría un enfrentamiento, pero tampoco fingiría que esta parte fundamental de su presente no existía. La casa de Alejandro, una residencia amplia en un fraccionamiento exclusivo al sur de la ciudad, bullía de actividad cuando Elena llegó. Sus nietos, 4 en total entre los hijos de Alejandro y Sofía, corrieron a recibirla con la emoción despreocupada propia de la infancia. Esos abrazos sinceros, esa alegría por su simple presencia, fue un bálsamo para su corazón aún herido por el rechazo de sus hijos mayores. Sofía, que organizaba la mesa en el jardín, la saludó con una formalidad que delataba la tensión subyacente. Alejandro, ocupado con la parrilla, apenas levantó la vista cuando ella se acercó a saludarlo. «Me alegra que hayas podido venir, mamá», dijo, en un tono que no transmitía verdadera alegría. «Los niños te han echado de menos, y yo a ellos», respondió Elena, decidiendo no alimentar la hostilidad. «¿En qué puedo ayudar?» La tarde transcurrió en una extraña normalidad forzada. Se hablaba del colegio de los niños, del trabajo de los adultos, de planes de vacaciones y reformas en la casa. Temas seguros, neutros, que evitaban cuidadosamente cualquier referencia a la vida personal de Elena. Cada vez que intentaba mencionar algo relacionado con sus actividades recientes, muchas de ellas compartidas con Carlos, la conversación era hábilmente redirigida fue durante el postre, mientras los niños jugaban en el jardín, cuando la fachada finalmente se resquebrajó. Daniela, quizás intencionadamente, mencionó la cena en casa de Carlos. Pablo nos recomendó esa película que comentabas, Alejandro. Deberías verla. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Alejandro miró fijamente a su hermana menor. «¿Pablo? ¿Quién es Pablo?» «El hijo de Carlos», respondió Daniela con naturalidad. «Cenamos con ellos la semana pasada. Es profesor universitario en Monterrey, especializado en cine latinoamericano». Elena observó cómo la mandíbula de su hijo mayor se tensaba, cómo sus nudillos se blanqueaban alrededor de la copa que sostenía. Sofía, por su parte, dirigió una mirada acusatoria hacia ella. «¿Así que sigues viendo a ese hombre, mamá, a pesar de todo lo que te dijimos?» La pregunta pendía en el aire como una guillotina. Elena sintió todas las miradas sobre ella, la hostilidad apenas contenida de Alejandro y Sofía, la solidaridad silenciosa de Daniela,
la curiosidad confusa de su nuera y su yerno, que claramente no comprendían la gravedad que sus hijos atribuían a la situación. Sí, respondió con sencillez. Sigo viendo a Carlos. Y es hora de que entiendan que esto no es un capricho pasajero ni una manipulación por su parte. Es una relación seria entre dos adultos que han encontrado una segunda oportunidad. Alejandro dejó su copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Mamá, por favor, ya hablamos de esto. No, Alejandro. Tú hablaste. Tú acusaste. Tú investigaste sin mi permiso y llegaste a conclusiones basadas en prejuicios. La voz de Elena era firme, pero no hostil. Ahora me toca hablar a mí, y espero que, por una vez, realmente escuches. El jardín pareció quedar en suspenso. Incluso los niños parecían haber detectado la tensión, jugando ahora más silenciosamente al otro lado del césped. Carlos es un hombre honesto, respetuoso e inteligente. Me hace reír, me hace pensar, me hace sentir valorada no solo como madre o abuela, sino como mujer. Elena sintió que las palabras fluían desde un lugar de absoluta convicción. Y sí, nos estamos enamorando, a nuestra edad, con nuestras experiencias, con nuestras cicatrices. No es algo que planeara, pero tampoco es algo que vaya a rechazar por miedo o por falsas lealtades. ¿Falsas lealtades?, repitió Sofía incrédula. ¿Así llamas ahora a respetar la memoria de papá? Tu padre está muerto, Sofía, respondió Elena, y aunque las palabras sonaron duras, su tono era suave, casi compasivo. Y lo amé cada día de los 30 años que compartimos. Lo cuidé durante su enfermedad, sostuve su mano cuando partió y lloré su ausencia durante 3 años. Eso es honrar su memoria. Condenarme a la soledad por el resto de mis días. Eso no honraría a nadie, menos aún a un hombre que solo quería mi felicidad. ¿Y si te equivocas con este hombre?, insistió Alejandro, aunque su tono había perdido algo de su filo anterior. Si realmente tiene otros motivos, entonces será mi error, enfatizó Elena, y lo afrontaré como he afrontado cada desafío en mi vida, con dignidad. Pero no dejaré que el miedo a equivocarme me impida vivir. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Finalmente fue su nuera, Claudia, quien habló por primera vez sobre el tema. Yo perdí a mi madre cuando tenía 12 años, dijo con voz suave. Mi padre permaneció solo durante 20 años, rechazando cualquier posibilidad de rehacer su vida. Cuando finalmente murió, entre sus papeles encontramos cartas que nunca envió, oportunidades de amor que nunca persiguió. Miró directamente a su marido. ¿Es eso lo que quieres para tu madre, Alejandro? ¿Una vida de oportunidades perdidas por lealtad a un fantasma? La intervención inesperada pareció afectar a Alejandro más que todos los argumentos anteriores. Miró a su esposa y luego a su madre, como si la viera realmente por primera vez desde que comenzara esta situación. Yo solo no quiero que nadie te haga daño, mamá, dijo finalmente, con una vulnerabilidad que Elena no había visto en él. Desde que era niño, papá no está para protegerte, así que siento que es mi responsabilidad. Oh, hijo. Elena se levantó y se acercó a él, colocando una mano en su hombro. No necesito un protector. Necesito a mi familia, a mis hijos, apoyándome mientras construyo esta nueva fase de mi vida, con errores o aciertos, pero mía. Algo pareció romperse en la fachada de Alejandro. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Te extraño tanto, mamá. Desde que papá murió, siento que también te perdí a ti. Y ahora este hombre... No me has perdido, aseguró Elena, comprendiendo finalmente el miedo subyacente de su hijo. No era solo sobre protección o control.
Era sobre pérdida, sobre cambio, sobre ver desmoronarse los pilares de lo que consideraba su familia. Ni me perderás, pero necesito que entiendas que soy más que tu madre. Soy una mujer de 55 años, con derecho a buscar felicidad en todas sus formas. Sofía, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. Su voz ya no contenía la condescendencia habitual, sino una fragilidad rara vez mostrada. Este hombre, Carlos, ¿te trata bien, mamá? ¿Realmente? Mejor de lo que creí posible a esta altura de mi vida, respondió Elena con sinceridad. Un suspiro colectivo pareció recorrer la mesa. No era una aceptación completa, pero era un comienzo, una grieta en el muro de resistencia que sus hijos habían construido. Quisiera conocerlo, dijo finalmente Alejandro, aunque las palabras parecían costarle un esfuerzo considerable. Apropiadamente esta vez, sin prejuicios ni acusaciones. Elena sintió que su corazón se expandía con una mezcla de alivio y esperanza. Me encantaría, y estoy segura de que a él también. La reunión se programó para el domingo siguiente en un restaurante neutral para evitar las cargas emocionales asociadas tanto a la casa de Elena como a la de sus hijos. Carlos, cuando Elena le comunicó la novedad, mostró simultáneamente entusiasmo y nerviosismo. Es importante para mí que les agrades, confesó Elena mientras paseaban por Chapultepec la tarde anterior al encuentro. Pero más importante aún es que vean lo feliz que me haces. Haré mi mejor esfuerzo, prometió Carlos, apretando suavemente su mano. Aunque debo confesar que me siento como un adolescente presentándose a los padres de su novia, solo que al revés. Elena rió ante el paralelismo con lo que ella misma había dicho a Daniela. Somos un par de adolescentes en cuerpos de cincuentones, bromeó. Fue durante ese paseo, bajo la sombra de los ahuehuetes centenarios y con el bullicio dominical de las familias mexicanas como telón de fondo, cuando Carlos se detuvo súbitamente y se giró para mirarla directamente. Elena, comenzó, tomando sus dos manos entre las suyas. Hay algo que intenté decirte aquella noche en mi casa antes de que Pablo y Daniela nos interrumpieran. El corazón de Elena dio un vuelco. Sabía intuitivamente hacia dónde se dirigía esta conversación y una mezcla de emoción y temor se apoderó de ella. La vida nos ha dado esta segunda oportunidad, este regalo inesperado cuando ambos pensábamos que ciertas puertas ya estaban cerradas para siempre. Carlos hablaba con una emoción contenida que hacía vibrar su voz. No sé cuántos años nos queden, pero sé con certeza que quiero pasarlos contigo. Respiró profundamente antes de continuar. No estoy proponiendo que reemplacemos lo que tuvimos con Ramón y Mariana. Eso sería imposible e injusto para su memoria. Estoy proponiendo que construyamos algo nuevo, algo nuestro. Elena sintió que sus ojos se humedecían. Carlos, no necesito una respuesta ahora, continuó él. Sé que tus hijos, tu familia son prioridad en este momento. Solo quería que supieras hacia dónde apunta mi corazón. Con una sonrisa tímida, añadió. Quizás es demasiado pronto para hablar de matrimonio, pero no es demasiado pronto para hablar de futuro. Y mi futuro, Elena, lo veo contigo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de promesa y posibilidad. Elena no respondió inmediatamente, no porque dudara de sus sentimientos, sino porque la magnitud de lo que Carlos estaba proponiendo requería más que una respuesta impulsiva. Déjame superar mañana primero, dijo finalmente con una sonrisa emocionada. Una gran batalla a la vez. Carlos asintió comprendiendo. Por supuesto, y estaré a tu lado en cada una. El domingo amaneció con un cielo despejado,
Uno de esos días perfectos de la Ciudad de México en que la contaminación parece dar tregua y el azul del cielo recuerda por qué los aztecas escogieron este valle para su imperio. Elena lo interpretó como un buen augurio. Se encontraron puntualmente en el restaurante acordado, un lugar elegante pero no ostentoso en la colonia Roma. Carlos llegó primero, visiblemente nervioso en su traje formal pero sin corbata, un término medio que Elena apreciaba, lo suficientemente respetuoso para la ocasión sin parecer que intentaba impresionar excesivamente. Alejandro y su esposa, Claudia, llegaron minutos después, seguidos casi inmediatamente por Sofía y su marido. Daniela, que ya conocía a Carlos, completó el grupo con su presencia relajada que servía como contraste a la tensión inicial. Las presentaciones fueron formales pero cordiales. Alejandro, fiel a su palabra, extendió la mano a Carlos sin hostilidad aparente. Sofía, aunque más reservada, saludó con cortesía. «Así que usted es el famoso Carlos», comenzó Alejandro una vez sentados. Su tono era neutral, imposible de interpretar como amistoso u hostil. «Y ustedes son la familia de Elena, de la que tanto me ha hablado», respondió Carlos con una sonrisa cálida. «Es un placer conocerlos finalmente en circunstancias más convencionales». El comentario, una referencia sutil a la investigación previa y las acusaciones, podría haber tensado el ambiente. Sin embargo, Carlos lo dijo con tal ligereza y sin rencor evidente que logró el efecto contrario, rompió el hielo. «Sobre eso», comenzó Alejandro, mostrando una humildad que sorprendió a Elena. «Quisiera disculparme por mis métodos. Fueron invasivos y basados en suposiciones injustas». «Aprecio la disculpa», respondió Carlos con sinceridad, «y entiendo perfectamente la preocupación. Si alguien apareciera repentinamente en la vida de mi hija Lucía o mi hijo Pablo, probablemente reaccionaría de manera similar». «¿Tiene 2 hijos?», preguntó Sofía, mostrando interés genuino por primera vez. «Sí». Pablo, a quien Daniela ya conoció, es profesor universitario en Monterrey. Lucía es pediatra y actualmente vive temporalmente conmigo mientras finaliza su divorcio. Carlos hablaba de su familia con evidente orgullo, sin intentar ocultar o embellecer nada. La comida transcurrió mejor de lo que Elena había anticipado. Carlos, lejos de mostrarse intimidado, respondió con honestidad y humor a las preguntas directas de Alejandro sobre su vida profesional, su situación económica y sus intenciones. «No estoy interesado en el patrimonio de su madre, si esa es la preocupación», declaró en un momento dado, abordando el elefante en la habitación. «Tengo mi propia pensión, mis inversiones modestas pero suficientes y una vida cómoda. Lo que busco en Elena no tiene precio, su compañía, su inteligencia, su manera de ver el mundo». La sinceridad desarmante de Carlos parecía estar surtiendo efecto. Elena observó cómo la expresión de Alejandro se suavizaba gradualmente, cómo Sofía comenzaba a sonreír ocasionalmente ante los comentarios ingeniosos de Carlos, cómo incluso sus parejas parecían disfrutar genuinamente de la conversación. Fue durante el postre cuando la atmósfera cambió definitivamente. Alejandro, tras intercambiar una mirada con su esposa, se aclaró la garganta. «Carlos, antes de conocerte, tenía una imagen preconcebida basada en mis propios miedos y preocupaciones. Veo ahora que estaba equivocado». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Mi madre merece ser feliz, y si tú contribuyes a esa felicidad, entonces tienes mi bendición por lo que valga». Elena sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos.
No esperaba una aceptación tan explícita, al menos no tan pronto. Carlos, visiblemente conmovido, asintió con gravedad. Vale mucho, Alejandro, gracias. Sofía, no queriendo quedarse atrás, añadió: solo queremos lo mejor para mamá. Ha sufrido bastante ya. En eso estamos completamente de acuerdo, respondió Carlos, mirando a Elena con una ternura que hizo que su corazón se acelerara. Y haré todo lo posible para que esos días de sufrimiento queden en el pasado. Cuando se despidieron, los abrazos que antes habían sido tensos o inexistentes fluían ahora con naturalidad. No era una aceptación completa aún. Elena sabía que tomaría tiempo construir verdaderos lazos de confianza, pero era un comienzo prometedor. De camino a casa, en el auto de Carlos, Elena finalmente permitió que las emociones contenidas durante toda la comida se liberaran. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de esperanza. Fue mejor de lo que esperaba, murmuró, apretando la mano de Carlos sobre la palanca de cambios. Son buenos chicos, respondió él. Solo están protegiendo lo que aman. No puedo culparlos por eso. Esa comprensión, esa capacidad para ver más allá del rechazo inicial y apreciar las motivaciones subyacentes, era precisamente una de las cualidades que habían hecho que Elena se enamorara de Carlos. Al llegar a casa de Elena, Carlos apagó el motor, pero no hizo ademán de salir inmediatamente. Se giró hacia ella con una expresión que mezclaba seriedad y esperanza. Elena, sobre lo que hablamos ayer, ella colocó un dedo suavemente sobre sus labios, silenciándolo. Sí, dijo simplemente sí, repitió Carlos, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Sí quiero construir un futuro contigo, clarificó Elena, sintiendo una certeza absoluta en cada palabra. No sé qué forma exacta tomará ese futuro. Si viviremos juntos, si nos casaremos, si mantendremos casas separadas. Pero sé que quiero que estés en él cada día. La sonrisa que iluminó el rostro de Carlos fue como un amanecer, gradual, cálida, transformadora. Tomó las manos de Elena entre las suyas y las besó con reverencia. Me haces el hombre más feliz del mundo, declaró con voz quebrada por la emoción, y prometo que nunca te arrepentirás de esta decisión. 6 meses después, la terraza de la casa de Elena estaba decorada con luces blancas y flores de bugambilia. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos se distribuían estratégicamente, creando un ambiente íntimo a pesar de reunir a unas 50 personas. Familiares y amigos cercanos de ambos conversaban animadamente, creando ese murmullo reconfortante de celebración. Elena, en un elegante vestido azul cobalto que resaltaba el plateado de su cabello recogido en un moño sencillo pero elegante, observaba la escena con incredulidad. Si alguien le hubiera dicho un año atrás que estaría celebrando su compromiso rodeada de sus hijos, sus nietos y los hijos de Carlos, lo habría considerado una fantasía imposible. Y sin embargo, aquí estaba. Alejandro conversaba animadamente con Pablo sobre arquitectura sustentable. Sofía y Lucía comparaban notas sobre crianza mientras vigilaban a los niños que correteaban por el jardín. Daniela había traído a su nuevo novio, un colega de Pablo que había conocido en una de las reuniones familiares combinadas que se habían vuelto frecuentes en los últimos meses. Carmela, por supuesto, se pavoneaba entre los invitados como la artífice intelectual de toda la situación. Si no fuera por mí, estos dos seguirían suspirando en soledad, declaraba a quien quisiera escucharla, para diversión de todos. Carlos se acercó por detrás,
rodeando la cintura de Elena con sus brazos. ¿Feliz?, murmuró contra su oído. Más de lo que creí posible, respondió ella, recostándose contra su pecho. El compromiso había sido idea de ambos, una declaración pública de sus intenciones, sin la presión inmediata de una boda. A nuestra edad, las cosas pueden tomarse con calma, había dicho Carlos. Lo importante es el compromiso, no el papel. Elena había estado completamente de acuerdo. Después de décadas de matrimonio tradicional, esta nueva relación podía definir sus propias reglas, su propio ritmo. Alejandro se acercó a ellos, copa en mano. Su transformación en estos meses había sido quizás la más notable. Del hijo sobreprotector y controlador había emergido un hombre capaz de alegrarse genuinamente por la felicidad de su madre. Un brindis por los novios, propuso, elevando su copa, por demostrar que nunca es tarde para encontrar el amor. Los invitados levantaron sus copas, coreando el sentimiento. Elena, observando los rostros sonrientes que la rodeaban, sintió una oleada de gratitud tan intensa que amenazaba con desbordarla. Su mirada se posó brevemente en la fotografía de Ramón, que había insistido en mantener en un lugar visible durante la celebración, no como un recordatorio melancólico, sino como reconocimiento de que el amor no era un recurso finito que debía economizarse, sino una energía expansiva capaz de abarcar pasado y presente. Gracias, murmuró, aunque nadie más que Carlos podía escucharla. Y en esa simple palabra iba dirigida a todos, a sus hijos por superar sus miedos, a Carlos por aparecer en su vida cuando menos lo esperaba, a Ramón por los años compartidos y a la vida misma por esta inesperada segunda oportunidad. Más tarde esa noche, cuando los últimos invitados se habían marchado y solo quedaban ellos dos, sentados en el porche trasero contemplando las estrellas, Carlos tomó su mano con la familiaridad cómoda que habían desarrollado. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, preguntó en voz baja. ¿Qué?, respondió Elena, sintiendo una paz profunda que contrastaba con la emoción de la velada. Que todo comenzó con un simple me gusta en una publicación sobre García Márquez, respondió Carlos con una sonrisa. Un pequeño gesto digital que cambió nuestras vidas. Elena reflexionó sobre ello. Era cierto. Un año atrás, habría considerado imposible que algo tan significativo pudiera nacer de algo tan aparentemente trivial como una red social. Ella, que había resistido durante años la invasión tecnológica, había encontrado el amor precisamente a través de ese medio. ¿Te está gustando esta historia, verdad? Entonces escribe en los comentarios la frase «Todo tiene un propósito». Así sabré que realmente estás conectado con el mensaje. Y mira, el 94,8% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha y suscríbete ahora mismo. Es gratis y de esta manera seguirás recibiendo historias que pueden inspirar y transformar tu vida. Ah, y no lo olvides, al final del video encontrarás más historias como esta. Del primer like a los 60 al casamiento, murmuró, citando el título de un libro que habían bromeado sobre escribir juntos algún día. Una historia de amor digital, la nuestra, confirmó Carlos, inclinándose para besarla bajo el cielo estrellado de Ciudad de México. Y mientras correspondía al beso, Elena pensó en todas las mujeres de su edad que, quizás, como ella hace un año, se sentían atrapadas entre el respeto a la memoria de lo perdido y el miedo a lo desconocido. Ojalá pudiera decir